nada, hoy tenemos a nuestro invitado especial Bruno, una charla más con nuestro querido Bruno. Esta vez fue de analizar un poquito el resultado de las elecciones francesas, como bien dice el título. Así que nada, sin más preámbulos, les voy a dejar ya con la conversación que tuvimos con esta charla. Espero que la disfrutéis y que la podáis y que podáis sacar de todo ello pues algún tipo de, digamos, de información o de reflexión que os pueda ser útil. Venga, hasta la próxima. Ahí lo dejo. Analizar el tema de las elecciones francesas. Entonces, Bruno, ¿tú quieres empezar diciendo alguna cosita o quieres que empiece yo? Yo nada, un saludo a todos los auditores que nos van a evaluar y nada, ya a ti también y gracias por la invitación. De nada, hombre, tú sabes que es tu casa. A ver, pues nada, el tema de las elecciones francesas, pues bueno, ninguna sorpresa, ¿no? Ha ido todo como tenía que ir, por lo que veo, ¿no? O sea, ha ganado Macron y ya Sí, tenemos 5 años más de lo mismo. 5 años que hacen 15 porque empezó siendo hace 2 legislaturas con Hollande, fue secretario del Elíseo y ministro de Economía. Y nada, pues esta última legislatura 5 y los que quedan, ¿no? Con lo cual 15 añitos de Macron. Bueno, no ha habido nada que nos esperase porque la verdad es que ya se sabía que incluso con ciertos imprevistos como fue la entrada de Zemmour que venía a hacer como una especie de competencia a Marine Le Pen y demás, que algunos de la disidencia se quejaron, ¿no? De que venía para sabotear a Marine Le Pen, pero bueno, eso no ha influido mucho porque al final, en la segunda vuelta, ¿no? En la última votación en la que se enfrentaban Marine Le Pen y Macron, los votantes de Zemmour al 70% han votado por Marine Le Pen y empujados por el mismo Zemmour, con lo cual no ha habido traición, digamos, no ha habido traición a la derecha. Y bueno, entonces por esa vía ya se sabía que lo más fácil es que pasara Marine Le Pen. Es cierto que ha cosechado más votos, más porcentaje de votos en esta segunda vuelta que hace 5 años. Creo que han quedado 42 contra 58 y hace 5 años, pues no sé si quedó en 30 y pico Marine Le Pen, ¿no? Con lo cual, eso denota claramente que la situación en el país, en la nación, se deteriora porque Marine Le Pen es una señora que ha propuesto que no se pueda llevar el velo en la calle, por ejemplo. Es decir, que hay más populista que una medida tal. Es decir, se nos obliga a llevar mascarilla y no se puede llevar, qué sé yo, una bufanda, ¿no? Por ejemplo, o pendiente, ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, si me dices un burka, pero el velo, o sea, no se entiende. Entonces, bueno, pues eso es Marine Le Pen, pero igual que Zemmour, porque Zemmour también se le ha ocurrido esta vez. Es decir, aquí estoy en el plan de la derecha alternativa al poder no quiere ganar, es un teatro. Es decir, proponen cosas que saben que tienes a la mitad de la población que sistemáticamente te va a decir que no, que te vayas a casa, o sea, que no estamos para payasos. O sea, es decir, proponiendo esta serie de bobadas como Zemmour diciendo que se cambien el nombre, que los Mohamed o Rayad se cambien a qué sé yo, ¿no? A Michel o Jean-Paul. Pero ¿qué idiotez es esa? O sea, quiero decir, o sea, que no cuela, no cuela. Entonces, yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, no iba a ganar y a este ritmo, digamos que el sistema o se cae de sí mismo, se desmorona por sus propios méritos, o pues vamos a seguir con el teatrillo este de, ay, vienen las elecciones, qué nervioso estoy, a ver qué pasará, a ver cómo lo hacen, cómo es el debate. Otro tema es el debate que igual se puede tratar así sumariamente más tarde, si te apetece.
Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que hay estrategias que no se entienden. Parecen hechas casi para... Estrategias casi hechas para perder, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, lo del velo, pues no se entiende, exacto. Yo, por ejemplo, si yo hubiera incidido en el burka, pues sí, ahí se tiene algún sentido. Y luego, en cuanto a Zemmour, pues sí que es verdad que particularmente lo de los nombres y tal, pero no creo que fuera una propuesta, sin embargo, ¿eh? Lo de los nombres, yo recuerdo que es una opinión suya. Él opina que un extranjero, después de la segunda generación o la tercera generación, y pone siempre de ejemplo su propia familia, además ponía siempre de ejemplo cuando sacaba este tema, en el cual él decía que él también era un hijo de inmigrantes, además de algerinos, lo que pasa es que en este caso, pues, religión judía, que en cuanto llegaron a Francia, su padre, bajo su criterio con buen tino, les puso a todos los hijos pues nombres franceses auténticos, es decir, pues a él le llama Eric, ¿no? Por ejemplo, que Eric evidentemente en el norte de África, pues ni de coña. Sí, porque él se llama Moisés, se llama Moisés. Sí. Bueno, no sé, pero el tema es que se llama Eric Zemmour, ¿no? Eric Moisés Zemmour o Sí, Moisés. bueno, me imagino, porque en Francia se ponen dos nombres, pero el caso es que se llama Eric. Y su padre, digamos, les puso a todos de primer nombre, digamos, pues un nombre francés auténtico, ¿no? Y él propone, pero como idea, no creo que él lo quisiera hacer pasar como ley esto, ni mucho menos, no está tan loco. Él proponía como que eso debía ser una cosa Pero provocando, digamos. Eso sí, provocando sí. Eso no, claro. porque con eso no ganas el electorado, porque el que tienes ya lo has consolidado por la argumentación suya de que nos asimilan, pero ese chascarrillo de, bueno, y además que se cambien de nombre, eso es para picar al oponente y para cosechar antipatías, nada más. Sí, en realidad como estrategia es nula, desde luego. Si tú pretendes llegar a las elecciones, pues hay que hacer como el Pedro Sánchez de aquí, ¿no? Es decir, decir que, o sea, vas a, digamos, a un programa de entrevistas que cojea por la derecha, pues dices cosas que les gusta al electorado de derecha. Vas a uno de extrema izquierda, pues dices cosas que le gustan a la extrema izquierda. Vas a la izquierda, pues cosas de izquierda y así, ¿no? Y Pedro Sánchez ha ganado porque fue capaz de mentir y además de mentir 7 veces y 8 y 9 y jurar sobre la cabeza de su madre y de sus hijos si fuera necesario de que no iba a hacer tal cosa o tal otra y luego se la ha pasado por el arco del triunfo, ¿no? Pero evidentemente es la estrategia para ganar. O sea, para ganar tienes que mentir, está claro. Y entonces, si él tanto Zemmour como la otra hubieran tenido verdaderas ganas de ganar, cosa que yo también pongo en duda, igual que tú, pues evidentemente lo que había que hacer era mentir descaradamente sobre algunas cosas o disimularlas. No tener tantos principios, ¿no? Claro, ¿no? Y una vez que llegas al poder, te pasas por el arco del triunfo, lo que has dicho, lo que has prometido, e impones que se cambien de nombre y los echas, etcétera, y haces lo que haga falta. Pero para llegar hasta ahí, no puedes ir diciendo lo que vas a hacer. Eso está clarísimo. No puedes anunciar lo que vas a hacer porque es que no te van a votar. Esto es Putin. Putin en el 2000 le aupan los oligarcas y lo primero que hace es fuera. Claro, es que evidentemente, es que Putin hizo lo que tenía que hacer, lo que hace todo político con ganas de poder, de verdad. Es decir, tienes que mentir, tienes que decir, disimular lo que vas a hacer, aunque a la gente de a pie esto les cueste mucho entenderlo y lo vean fatal. Pero es que, y yo como gente de a pie también lo veo fatal, pero es que lo entiendo, tío, lo entiendo. Es que es decir, como seas político y anuncies lo que vas a hacer descaradamente, solo te van a votar los muy convencidos. Los claro, muy, claro. Es que en democracia, claro, precisamente, claro. cuando uno es mínimamente piensa, quiero decir, uno no se puede tragar que el vulgo, que la mayoría tenga la clave del buen gobierno. Eso no se lo tragan nadie con dos dedos de frente. Con lo cual, debe de premiarse precisamente en no ser fiel a su programa político. O sea, se da esa paradoja de que los que no creemos en la democracia más que como procedimiento, como hay muchos otros, un golpe de Estado es otro procedimiento, ¿no? O sea, hay procedimientos de toma del poder. Entonces, en tanto que procedimiento, el no ser fiel, es decir, tener una flexibilidad y adaptabilidad con respecto a tu programa electoral es un dato
meritorio. Luego, en qué sentido se haga, también hay que evaluarlo, ¿no? Pero quiero decir, se da esa paradoja, sí. Sí, sí, yo por ejemplo, para otro paréntesis así del caso español, yo por ejemplo he criticado muchísimo en su día lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Sobre todo con respecto al tema de los nacionalismos, ¿no? Pero hay que reconocer que olé sus huevos, ¿no? Olé sus santos cojones, quiero decir, que el pavo pues ha mentido todo lo que ha hecho falta y más, y luego ha hecho todo lo contrario de lo que dijo. Bueno, es que es un tío en ese aspecto muy respetable porque en el sentido de que es una persona que quería ganar a toda costa, quería ganar poder y ha hecho lo que es necesario para ganar. Y en eso yo admiro a toda clase de gente que sea así, en el sentido de que si tú quieres conseguir algo, hay cosas, hay culebras que te tienes que tragar. Si lo quieres conseguir de verdad, si de verdad quieres conseguir el objetivo, ¿no? Y es así, es que la vida es así. Es que no sé, creer que la vida es de la gente justa, buena, correcta, recta, que dice siempre lo que hace y que hace siempre lo que dice, tal y cual, es una fantasía. Es decir, eso está muy bien para ser una persona de a pie normal, para tener un negocio normal y para tener una vida normal. Y hay que ser así, de hecho, si quieres tener una vida normal y exitosa. Pero si quieres tener una vida anormal, anómala, como es ser presidente de un gobierno, de un estado, que es totalmente anómalo en la vida de una persona, pues tienes que hacer cosas anómalas. O sea, tú no puedes pretender ser presidente de un país siendo el señor cualquiera de la calle. No lo vas a hacer, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Tienes que ser más retorcido, es así. No hay otra. Es que la realidad es así de dura y así de estúpida. De tanto como admirar a Pedro Sánchez, yo Bueno, a Macron se le puede admirar, quizás sí, porque tiene cierta visión, pero Pedro Sánchez está ahí por puro narcisismo, pero de base, o sea, es un tío muy normal, o sea, es el tío más normal del mundo, solo que es un poco psicópata y demás, pero no tiene, o sea, psicópata, es que ni para eso, o sea, tampoco es un psicópata no sé, de tener fantasías sadomasoquistas o sádicas, ¿no? Es un narcisista de espejito, de mirarse al espejo, o sea, no tiene visión como la tiene Macron, que se cree que tiene una misión en la vida, y en la entrevista que le hicieron mirando al horizonte, creo que he venido aquí para algo, y se quedaba ahí casi como que se le iba a caer el polvito de cocaína que había introducido en su narina 10 minutos antes, ¿sabes? O sea, tiene todavía cierta profundidad, pero Pedro Sánchez yo le veo plano, totalmente. sí, sí, no, probablemente. Si entramos en la personalidad de cada cual, a mí me parece una personalidad más interesante la de Macron, por lo que dices, y porque además lo veo con bastante más educación en general que Pedro y bastante más formación, ¿vale? En todos los sentidos, ¿eh? Es un tío más ecléctico, más viajado, etcétera, ¿no? Y entonces, pues sí, es una persona con mucho más empaque que Pedro Sánchez, ¿no? Luego Francia no es España. Desgraciadamente, yo por muy español que me sienta y por muy orgulloso de España y con muchas ganas que España vaya para adelante, pero hay que reconocer que hoy por hoy Francia es un país pues bastante más importante que España, ¿no? Pero bastante más importante, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues ser Macron y ser Pedro Sánchez pues no tiene el mismo peso, ¿no? Eso está claro. Y luego Macron pues es un tipo pues que es más interesante en muchos aspectos. Luego, sí, pero yo me refiero a admirar, que es de admirar, digamos, la gente que consigue sus objetivos, simplemente, ¿no? Es simplemente como un tío que ha conseguido su objetivo. Eso es lo que me merece la admiración. Luego él como persona no me merece nada, en absoluto. O sea, es la antítesis de lo que yo puedo admirar en una persona. No, es eficaz y cumple lo Exacto. que no le tiembla el pulso. Exacto, es peleón, eficaz y cumple. Y eso es admirable en ese aspecto, ¿no? Porque es un tipo que por lo menos pues tiene esa cualidad, ¿no? Es competitivo, digamos. Compite y compite bien y compite para ganar. Que eso Y es da lo confianza. que... Y da confianza, exacto. Luego nada más, ¿eh? Luego es un nulo, o sea, es un cero a la izquierda para mí. Es una persona que a mí no me... Siempre dejo entre paréntesis que habría que conocerlo personalmente, ¿no? Le dejo siempre esa pequeña ventanita abierta por si acaso, ¿no? Porque a veces hay gente que te sorprende cuando los conoces en cercanía, ¿no? Pero así de entrada, lo que emana para mí es nulo, o sea, no me gusta. Pero
Macron te diría que tampoco, ¿eh? Tampoco es mi tipo, ¿eh? O sea, que tampoco es un tío que a mí me ponga, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, me refiero que el Macron también lo veo bastante nulito, ¿eh? O sea, lo veo de esas personas que a mí pues me aburriría rápido. Lo que pasa es que dejo la ventanita abierta, igual que el otro, nunca se sabe, ¿no? A nivel así personal, si al final si hay gente que te que pueden ser mucho más interesantes de lo que aparentan en principio, o por su cargo. Luego Macron, pues Macron, ¿qué te voy a decir? Pues, a ver, yo el peligro que veo en Macron es que él para ganar, ¿qué ha hecho? O sea, Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿qué ha hecho para ganar, no? Mentir con respecto al nacionalismo y luego aliarse con el nacionalismo que decía que no iba a hacer, ¿no? Básicamente. Y aliarse con la extrema izquierda, ¿vale? ¿Y Macron qué ha hecho? Macron lo que ha hecho es recoger todos los votos del Partido Socialista francés, porque prácticamente es una especie de PS, ¿no? Un Partido Socialista lo que tiene, pero con toques, o sea, es decir... Se ha cargado al sí. PP, PSOE, a Macron se ha cargado al PP y al PSOE. Exacto, sería como si aquí surgiera una figura de repente que consiguiera amalgamar el voto del PP-PSOE en un solo voto, ¿no? En un solo partido. Eso es el gran mérito de Macron al final, ¿no? Es exactamente eso lo que ha hecho Macron. ¿Y cómo lo ha conseguido? Bueno, pues lo ha conseguido, pues eso, siendo un poco travelo. Es decir, bueno, pues dando un poco a todos lo que querían oír, lo que quieren ver, ¿no? Y sentir. Y entonces, pues bueno, pues lo ha conseguido. ¿Tiene mérito eso? Hombre, pues cierto mérito tiene, porque sin hacer coaliciones a la alemana, digamos que él mismo ya es una gran coalición en sí, ¿no? O sea, su partido es una coalición ya per se, es un Frankenstein, es un... Han venido ellos espantados del derrumbe. Sí, correcto. Les derrumbaba el chiringuito y han venido a Macron, porque Macron tenía la pasta. Exacto. Y ya está, y la gente es así. Sí, correcto. Sí, es uno de los resúmenes. Luego, para mí, ¿qué mérito tiene? Tiene el mérito de haber desenmascarado al Partido Socialista, porque el Partido Socialista al final, desde hace muchos años, pero muchas décadas, no es más que Macron. Es decir, en realidad el PSOE de aquí español también es una especie de Macron. Y Pedro Sánchez es una especie de Macron también. ¿En qué sentido lo digo? Que de Partido Socialista Obrero le queda nada, cero. O sea, no sé cuándo la gente se pondrá en la cabeza que el Partido Socialista ya no es de obreros, ya no es de los obreros, pero para nada. O sea, el Partido Socialista es un ente liberaloide en todos los sentidos, incluso en lo económico, que no tiene absolutamente nada que ver ni con el jacobinismo original, ni con el PSOE original, ni tiene toques marxistas, ni tiene toques de izquierda original para nada. O sea, es decir, es un partido posmoderno, un ente así deforme, fluido, fantasmagórico, que transgénero, llamarlo como queráis. Lezne, como diría Los Santos, Lezne. Sí, es una cosa así que no tiene... Informe, molicie. No tiene sabor, no tiene color, no tiene... Tiene el sabor y el color que tú le quieras dar. Exactamente en el mundo que vivimos desde hace unas décadas, ¿no? Es decir, es un mundo insípido, un mundo que es lo que tú quieres que sea. Es decir, te da lo que te da lo que crees que te tiene que dar, ¿no? Pero... Es socialdemocracia, que tiene pues el mejor ejemplo quizás sea Andalucía, ¿no? Con el clientelismo que tenía montado ahí, ¿no? Entonces, sí, es un poco eso, ¿no? Es cierto caciquismo interno, porque eso permiten que haya cierto federalismo en el país, que no haya una dirección fuerte, pero luego tiene que haber una dirección fuerte en tanto que haga de relevo de otras potencias que le tienen pillado, que sería en este caso, bueno, se puede resumir en Estados Unidos, pero no es... Se dice que Pedro Sánchez viene de Soros, que es un agente de Soros. No sé ahora, no sé exactamente, pero sí, debió de trabajar para alguna fundación suya o algo. Y Macron en Rothschild. Y Trudeau, pues no sé, pero al parecer Trudeau venía del mundo no sé si del espectáculo o las artes. Pero vamos, Trudeau también es uno de estos que han sido forjados por
por las élites financieras y que lo han puesto ahí y que encaja, pues perfecto, como una especie de tecnócrata joven. Porque es curioso, es que está en Canadá Trudeau, en Macron en aquí y en España, en Francia y en España Pedro Sánchez. Son todos cortados por el mismo patrón. Y digamos, y son como la periferia del imperio, ¿no? Es decir, se ve bien ahí, son como los países que no van a levantar cabeza. O sea, no es como Alemania que todavía Rusia le puede provocar, ¿no? Todavía se puede. Mira, por ejemplo, en Alemania está Schröder, que es el presidente que tuvieron allí, o el primer ministro, no sé cómo, no sé qué era. Presidente, ¿no? Sí. No, canciller. Bueno, pues Schröder, estaba en las con una tontería que si nos ponemos a comparar, pues a Macron le podían haber sacado el tema de Alstom, de cómo vendieron Alstom a General Electric, y es decir, ponemos a comparar, pues a Macron le podían haber sacado el tema de Alstom, de cómo vendieron Alstom a General Electric, y es decir, Alstom son las turbinas francesas que ha costado años y millardos de euros desarrollar. Para los submarinos nucleares, creo Sí, que era. y que se los damos a los yanquis, así, venga, ¿para qué, no? O sea, entonces, y más historias, ¿no? Sin embargo, se cargaron a Fillon que entonces, están poniendo a gente totalmente deudora de los que le han puesto allí, que es al fin y al cabo, pues gente del otro lado del charco, y son todos del mismo rollo. En Alemania, digamos que es diferente. El Reino Unido también tiene otro corte, ¿no? Con Boris Johnson, Alemania con Olaf Scholz o con la Merkel. Digamos que, pero se ve bien que hay, incluso en las caras que encuentras en los gobiernos, se ve ciertas regularidades, ¿no? Que te pueden hacer qué cabe esperar de cada jefe del Estado, ¿no? Se les ve en la cara hasta cierto punto. Sí. No, está muy bien de lo que has dicho. Me quedo con una cosa lo de la periferia y el imperio. Ahí hay mucho que tocar, ahí hay mucho que decir porque has dado en el clavo. Es decir, yo no sé exactamente quién los ha formado, ¿no? Porque ahí está muy manido el nombre este de Soros y tal, y no sé, a mí me produce cierto cansancio ya intelectual hablar de Soros, por ejemplo, ¿no? Pero cuando canses, cuando más hay que insistir, porque cuidado, Soros es muy, muy importante, ¿eh? O sea, a mí también me da cierto escrúpulo. O sea, me da como vergüenza, pero no hay que tener vergüenza, ¿eh? Soros es muy importante, o sea, eso que no quepa duda. Sí, no te voy a decir que no, seguramente, ¿no? Además, un tío que tiene tantos millones, o sea, que tiene tanta riqueza, influye en el mundo seguro, de una manera o de otra, ¿no? Él y su conglomerado, ¿no? Pero que digamos que yo, ya sabes que hay una cosa que siempre digo y que repito y jamás me cansaré de repetir, que es que una clave es que somos periferia del imperio, ¿correcto? Del imperio, y hay que nombrarlo americano, ¿vale? Que la gente se quede, para si todavía hay algún oyente mío despistado que no lo haya entendido. El imperio, o sea, nosotros pertenecemos, somos vasallos, somos satélites del imperio americano, de los Estados Unidos de América estoy hablando, capital Washington DC. Entonces, evidentemente, todos nuestros políticos actuales, que como tú bien dices, otra cosa que apoyo totalmente es que están cortados por el mismo patrón, es porque están cortados por un patrón, pero hay que nombrar las cosas al final, si no la gente no se queda con la copla. Están cortados por el patrón americano, a ver si nos entendemos, es decir, Macron, Pedro Sánchez, toda esta gente son gente que de alguna forma o de otra han obtenido la aprobación
del imperio americano para poder subir al poder, ¿vale? Yo no digo que los hayan llevado hasta el poder, ¿vale? A lo mejor de la manita, pero sí que han sido como preseleccionados, ¿no? Como de alguna forma, digamos... Banqueros de negocios, banqueros, o sea, el que te encuentras para firmar un contrato. Correcto. Y entonces, de alguna forma, le han dado como el visto bueno, ¿vale? Y no es poca cosa cuando te dan el visto bueno los amos, porque quiere decir que vas a tener los medios de comunicación a tu favor, quiere decir muchas cosas, que de repente va a llegar dinero a las cuentas, no se sabe muy bien por qué, llega una especie de maná, de repente del día a la mañana de no ser nadie eres alguien, porque ni Macron era nadie de cara a la opinión pública, ni Pedro Sánchez era nadie. Y del día a la mañana de repente fueron alguien, ¿vale? Y eso no se consigue así por arte de magia. Si yo mañana quiero que me conozca toda España, eso es muy interesante. Lo tengo muy complicado, ¿eh? Pero es muy complicado. O sea, o cometo un crimen, quiero decir, o hago algo extraordinario así. Claro, claro. Exacto. Yo para ser famoso dentro de un mes en toda España tengo que hacer algo muy gordo. No, muy gordo. Y fíjate en la oposición son unos dinosaurios todos. Son Exacto. viejos con cachava. Es decir, Exacto. Marine Le Pen, ¿cuántos años tendrá ya? 60 y pico. Madre mía. Son 70 y algo. Es decir, y es hija ya de alguien que estaba ya en la política. Es hija de alguien que estaba en la política que tiene 90 años. Su padre. O sea, imagínate. O sea que sí, que esta gente nacen de repente como son setitas que se hacen robles del día a la mañana. Del día a la mañana de repente. Zelensky, un humorista, que, pues eso, o sea, un joven humorista. Exacto. Y los de Podemos, todos unos chavalines que venían de la universidad. Exacto. Como tantos y tantos millones que hay en España. Roberto Vaquero habló de ello el otro día. Es decir, Roberto Vaquero les conoce de la Complutense y conoce a Errejón y sabe de siempre, que tampoco te lo tiene que contar porque ya se le ve en la cara, que es un oportunista y un aprovechado y que va donde le hagan caso y demás, ¿no? Sí, aunque justamente esta gente no entra exactamente en el perfil de lo que quiere el imperio. No están cortados por el imperio. Esta gente llegan más bien, yo diría que apoyados, casi te diría por el oponente al imperio. Yo creo que esta gente han chupado más bien de dinero antiimperialista, es decir, de dinero ruso, vamos hablando. Aunque no sea un dinero directamente de Rusia, pero Rusia tiene muchos satélites, Venezuela, Irán, etcétera. Y esta gente me consta que reciben dinero de Irán y de Venezuela para triunfar. Entonces, digamos que cuando recibes dinero de Irán y Venezuela, estás hablando de que el que te riega para que te conviertas de seta a roblecillo es el dinero ruso en ese caso. ¿vale? Nada. Yo digo que sí. Que esta gente han bebido el dinero ruso y que son gente que están apoyados por Rusia directamente. Ese tipo el perfil de Pablo Iglesias y Erejonitas y gente así son del oponente. Pablo Iglesias por Venezuela e Irán, pero que es que Venezuela e Irán ahí no están más que para blanquear su imagen. Es un poco lo de Arabia Saudí comprando a todos los medios de comunicación aquí en Francia, pero mundialmente. No para que digan nada bueno de ellos, sino para que no digan cosas malas, porque el Qatar sí, Qatar unta a todo Dios para que digan cosas buenas de Qatar y demás, y se haga el Mundial allí, pero Arabia Saudí no. Pues Venezuela viene a ser algo así como para molestar, para molestar a los españolitos, a la metrópoli, ¿no? Y para que, pues eso, que no se metan mucho con nosotros. Bueno, en Venezuela hay más compromiso ideológico, ¿vale? Pero Irán sí. Irán no financia a Pablo Iglesias, financiaba para que siguieran su línea contra el imperio. Era porque para molestar, para molestar y un poco de pantalla, digamos que no sé, pero vamos, tampoco tiene. Y Rusia no, yo creo que ahí Rusia no interviene. Y no, con Pablo Iglesias no. Igual con otros sí, pero... Bueno, ya te digo, directamente no. Pero cuando hablas de Irán, hombre, un vínculo con Rusia e Irán tiene. Es decir, no hay que ser muy, digamos, ¿cómo te diría? Ingenuo. O sea, es decir, Irán se sostiene frente al imperio americano
y Venezuela igual, porque hay un apoyo ruso. O sea, hay apoyo ruso en todos los sentidos. Quiero decir, si no, ¿de qué? O sea, ¿cómo consigue aguantar Irán una presión tal y todo tipo digamos, de trabas que les han puesto, ¿no? O sea, si no es porque Rusia de alguna forma o de otra pues les ha apoyado, ¿no? Y Rusia y China, ojo, así como el mundo islámico en general, chií, ¿no? Yo creo que ahí hay apoyos mutuos, o sea, es decir, hay un contraimperio, eso no lo podemos negar, es decir, el imperio americano llega hasta donde llega, pero tampoco llega al mundo entero y hay contrabalanceo. Y el contrabalanceo, pues son toda esta gente, está claro. Yo creo que tampoco la realidad a veces también hay que mirarla como es. Quiero decir, tampoco nos podemos imaginar cosas que no se ven. Es decir, yo lo que veo es lo que veo. Es decir, Rusia hace muchísimo tiempo que complotea, por decirlo de alguna forma, por inventarme un término, contra Estados Unidos. Ojo, y bien que hace, ¿eh? Y bien que hace en el sentido de que, oye, que cada uno tiene que mirar por sí y que si al final Rusia ve la más mínima posibilidad de poder ser un contrapoder, pues ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no intentarlo? Han tardado 30 años en consolidarse un poquito y durante esos 30 años, los primeros 10 han tenido que disimular, hacer ver como que, digamos, iban a entrar con el mundo occidental y que iban a pasar por el aro, se han dejado construir McDonald's, han dejado, digamos, hacer ver como que estaban derrotados y hacer ver como que entraban en el ajo, pero por debajo estaba claro que Putin montaba todo un plan, ¿no? Antiamericano. Oye, y repito, y bien que hace, quiero decir, oye, que cada uno tiene que mirar por su casa al final. Quiero decir que sí, que qué cojones, ¿no? Ahora, otra cosa es que lo logre y que tenga éxito en su empresa, ¿no? Pero yo igual que digo siempre de la Alemania nazi, menos el tema del racismo nazi y todo el tema ese, que no lo apruebo, evidentemente, pero bien que hizo Adolf Hitler también, oye, ¿por qué no intentarlo? No, oye, es que parece mentira. Ya, pero es que parece mentira. La gente es que a mí me hacen reír, oye, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? Que es in eternum esto, o sea, que ya está, Washington para siempre. Pues tendrá que tener oponentes y tendrá que haber gente que lo intente. Pues oye, luego tendrán éxito o no, repito. Y si no tienen éxito, pues tampoco es que me excite mucho yo. Y al final pertenezco al Imperio Americano. Quiero decir que, y si pierden los oponentes del Imperio Americano, de alguna forma gano yo. O sea que por lo menos en estabilidad y en muchas comodidades vitales. Por lo tanto, digamos, no voy a llorar si pierde Rusia. Oye, olé. O sea, quiero decir, pues inténtalo, claro que sí. Y si ganas, pues si me perjudica ya veremos o no. Pero que si gana, pues que gane. ¿Yo qué quieres que te diga? En la vida es así. Tiene que haber siempre oponentes y tiene que haber una especie de partida ahí, ¿no? Que se juegue. El problema es que Rusia no tiene el soft power de Estados Unidos y, quiero decir, no tiene la palanca, no tienen esa palanca porque cuando se dice, por ejemplo, que Rusia tiene el PIB de Portugal, bueno, exagerando, ¿no? El PIB de Italia, que sí que debe tener el PIB de Italia, ¿no? Producto Interior Bruto. Pero Italia igual se gasta 3-4 veces más que Rusia para fabricar un caza. Es decir, el PIB hay que compararlo con los recursos, con la autosuficiencia que tiene uno y con lo que le cuestan luego las cosas. Y eso no se hace. Es decir, no se puede comparar a Rusia con Italia, no solo por lo militar, sino por lo que he dicho, ¿no? Entonces, vale, eso sí es cierto. Tiene autosuficiencia. Pero en el soft power de extenderse al mundo y de proyectarse y de facilitar revueltas en París o en Madrid, no puede, pero ni de lejos. Entonces, lo que puede hacer es financiar un poquito La Tuerca, que es un canal que veíamos en la universidad, yo lo veía en los 2010, lo veía y decía, ¿qué gilipollas es este Pablo Iglesias, no? Y nos reíamos un poco, ¿no? Entre gente universitaria y poco más. Quiero decir, pero yo creo que por eso Rusia no está implicada con Podemos ni nada, pero nada, ni de lejos. Irán sí, por ese, pues eso, ¿no? Pero, y nada más, y Venezuela también, pero que son
son cosas que dan que hablar, es decir, son cosas que son affairs luego. Esas cosas sirven como affair para tratarlo en la sexta noche y decir, bueno, es que a ti te financiaron y a ti más. Mira, algo que sí que es más ideológicamente comprometido es, por ejemplo, y aquí igual se me ve el plumero, pero vamos a ver, es que los de Vox están financiados desde Irán. ¿Por quiénes? Por gente, digamos, de entre Irán o Israel, más bien. Es decir, la gente que les financia desde Irán son contactos en gran medida israelíes. ¿Por qué? Porque porque ahí se ve la mano del imperio. O sea, y esa mano en software sí que es potente. En Ojo, solo una cosita, no te olvides que hay una oposición al régimen teocrático iraní. No te olvides que ellos entraron cazando y sacando a un rey, llámalo a un shah, ¿no? O sea, y ese shah tiene familia y viviendo en Estados Unidos, efectivamente, sí. Y se fueron con mucho dinero. O sea, quiero decir con ello que ya hay una oposición ahí, o sea, que contactos con Israel igual los tiene, pero porque el amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? No, pero esto es otra cosa, esto viene por otro lado, viene por la vía... Esto es el rollo este de Steve Bannon y la nueva derecha que querían forjar, que por ejemplo Marine Le Pen aquí en Francia tiene una sobrina o algo así, que es lo mismo. Esa está bueno, y Le Pen misma, es decir, esta nueva derecha, o Orban, que se reunió en torno al Steve Bannon, que era pues este que venía con Trump también. Todos estos en esa mouvance, como le dicen aquí, en ese movimiento israelo-friendly, ¿no? Es decir, judeo-friendly, no pasa nada, es lo que hay. Es decir, cuando se supone que la extrema derecha es antisemita y no sé qué, nadie se ha dado cuenta de que detrás los principales teóricos neoconservadores en Estados Unidos, en Europa, Steve Bannon, que también es judío, o no recuerdo el nombre, otro israelí, los que marcan el paso son judíos. Entonces, imperio o no, aquí lo que vemos es un eje Nueva York o Washington, Tel Aviv o Washington, Jerusalén. Muy claro, muy claro. Y ese eje es potente. Entonces, que dé el rodeo por Irán es un poco lo de menos, pero aquí no se está hablando de la familia del Shah ni de nadie. O sea, no es Irán que tenga una oposición clarísima. No, la oposición en Irán existe, pero es más bien del tipo los laicistas como Ahmadinejad contra los más, que creo que Ahmadinejad era más bien laicista, contra los más rigoristas. Y luego, qué sé yo, igual había alguno de estos, el Mossadegh, creo, pues ese fue, digamos, el incitador de los nacionalismos árabes de los años 60, 70, 80, 90, hasta Saddam Hussein, es decir, ¿no? O sea, y eso empezó en Irán. Pero eso no es una oposición, eso se integró en la revolución contra los Estados Unidos. Esos no son pro-yanquis. Y los que digo yo que financian a Vox sí que lo son pro-yanquis y demás. Entonces, Vox es un partido vendido desde el principio que surge del País Vasco. Porque yo me acuerdo que en Reconversión, creo que se llamaba, que era el prepartido de Vox, que vinieron a Burgos a una conferencia del 2013 o algo así, pues ahí estaban Ortega Lara, que es burgalés, pero que lo tuvo ETA en un zulo 500 días, no sé cuánto, y estaba Abascal, y estaba también el catalán, ¿cómo se llamaba el catalán? No sé, del PP, que era colega de Los Santos también. Vox surge como queja principalmente del PP vasco, de Mayor Oreja también un poco estaba por ese ámbito, de que se estaba acabando con las grandes figuras del PP vasco, se estaba metiendo a seres filiformes estos, ¿no? Que ya
creo que eran tan insignificantes que se están acabando por ir, porque Casado, ¿a quién tenía Casado de portavoz o de... Bueno, su portavoz creo que venía del PP Vasco, no sé. Quiero decir, pero son seres filiformes que se les habían colado por ahí y que no. Y entonces pues venía del País Vasco y un poco de apoyo de Cataluña, y desde ahí se recababa apoyos entre el PP nacional, ¿no? Pero entonces sí, Rusia no tiene fuerza para... No tiene fuerza. Y en la Guerra Fría se le dio más importancia, porque la fuerza ideológica de Rusia es porque se la pedían. O sea, quiero decir, era más simbólica y es porque se la pedían los países, el Partido Comunista Italiano, quien fuera, ¿no? O sea, es como se lo estás pidiendo. No es tanto porque Rusia vaya ingiriendo como hace Estados Unidos con Soros, Maidán. En gran medida, Soros lo consideraba una de sus mayores logros. Es decir, esto no son tonterías, en serio que no son tonterías, que no, obviamente que Soros no es Soros, Soros es mucho más, pero no por eso el rótulo de Soros deja de tener interés. Lo tiene total legitimidad hablar de Soros y resumir el tema en Soros, sí, Soros. Bueno, no sé, tú sabes que yo soy muy escéptico y lo seguiré siendo porque lo veo como una simplificación. Y muy vago, porque si te informaras un poco más lo verías bastante más claro, no sé. No, hombre, ahí esta parte sí que la tengo muy, muy estudiada y muy informada y no... Es que yo esas conexiones que tú me haces, que yo sé perfectamente de dónde vienen precisamente, por eso soy escéptico. No. Sí, que nos conocemos ya hace tiempo. No, ya sé dónde viene todo lo que dices tú y no. O sea, tú sabes que ahí no paso porque no lo veo. Simplemente porque no lo veo, porque no lo veo claro. Hay una cosa que se llaman los lanzadores de... Algunos se hacen llamar lanzadores de alerta aquí en francés, pero no sé cómo se dice. Una cosa es los que lanzan la alerta. Entre ellos, a veces, los hay conspiracionistas, a veces. Y otras veces no. En lo de Soros, por ejemplo, no hace falta que recurras a alertadores de esos. No tienes por qué. No tienes por qué ni tocar ni meter el pie en el conspiracionista. Sí, bueno, lanzador de alertas aquí en España serían los complotistas, ¿no? Sí, más o menos, sí. Entonces, pero, por ejemplo, eso no es que ni te hace falta. Por ejemplo, para la pandemia no te hace falta, porque, quiero decir, está tan a la vista que es que lo miras si fuera. Para lo de Vox e Irán, en un primer momento sí que lo descubrí por gente más o menos conspiranoica, pero luego lo miré y dije, pues es cierto. Pero es cierto por la Wikipedia, no porque me lo inventé yo, ¿sabes? O sea, por cosas básicas que están a la vista, que simplemente no se les da publicidad. Bueno, a ver, tú sabes que a mí ese tema, digamos, no... Es lo que te dije en privado, y lo puedo decir ahora aquí en público, porque ha salido el tema. A ver, donde tú ves judíos, yo veo americanos, básicamente. Es decir, que en vez de ver, digamos, la religión, que yo creo que es lo de menos, cuando eres estadounidense y estás en América y tienes cierto poder, ya lo de menos es lo que la religión que profeses. Es decir, aquí lo que se trata es que son americanos. Y si tú lo planteas por americanos, estaremos siempre de acuerdo. Es decir, que hay complot americano y que se meten en todo y que tienen más potencia que Rusia para meterse, sí. Que luego, además de esos americanos de confesión judía, hay algún americano que además tiene una conexión con Israel o alguna filia con Israel y que les puede pasar ayudas o que les puede, digamos, de alguna forma ayudar, pues no digo que no, porque sería bastante lógico, ¿no? Por otra parte. Pero que son la mayoría, no. Que son los que manejan el cotarro, tampoco. Que son los que realmente y que miran más por Israel que por Estados Unidos, no, me niego a ello, totalmente falso, imposible, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que veo es que, digamos, hay estadounidenses que meten sus deditos y sus manazas en todas partes. Y todo a favor del imperio americano. Y esto sí, ahí siempre estaré de acuerdo con cualquiera, no contigo, sino con todos los que me vayan por ahí, totalmente de acuerdo porque es describir la realidad. Luego luego poner el acento en que sean judíos o no,
Me parece pueril, me parece un argumento falaz, me parece un argumento ya muy manido, me parece repetir. Es que me parece estar hablando otra vez de hace 100 años, de la época de los años 30 con Adolf Hitler, ¿no? Y sus acólitos. Es decir, No, es otra vez intentar de alguna forma colgarle el muerto al judío, siempre lo mismo y tal y cual, ¿no? eso ya que cae bajo la responsabilidad del que escuche. Yo no me puedo responsabilizar de lo que interprete la gente. A mí es que me la trae al pairo completamente. Entonces, tu canal se llama Desencriptando la Realidad. Yo una vez te lo critiqué y te dije, no, parece que estás desvirgando la realidad. Hombre, que hay misterios, no los desveles todos, ¿no? Entonces, eso que yo te critique a ti mismo parece que me lo estás criticando tú a mí. Yo no te he pedido que tú interpretes que yo soy antisemita o qué sé yo, o que yo crea que el destino de la humanidad lo dirigen ellos, porque no lo he dicho, no lo he dicho. Entonces, eso, te estás delatando a ti mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que hago igual con esto es desvirgar o desentrañar un poco de más la realidad. Ahora bien, hay gente sabes, que le parece de mal gusto. Yo creo que para analizar de veras las cosas hay que llevarse malos sustos y hay que creer que pasan cosas que igual no pasan del todo. Hay que creer que hay más conspiraciones de las que hay, para luego darse cuenta de que incluso sí que las hay, pero que al final caen en saco roto. Es decir, que son delirios o que son ficciones porque sirven para catalizar, para arrancar ciertos procesos. Es decir, a mí me dices, pero si es que los judíos ya no, si son ateos, ya, pero en tanto que ateos judíos, que ya ves tú que se la pela su religión, ¿eh? Ellos son cínicos y usan de esas misiones que les han atribuido sus antecesores y demás para hacer sus negocios, para conspirar, y al final ya saben que no van a controlar el mundo y que en realidad es todo mucho más complejo, pero si no hicieran eso, no estarían en el centro del mundo, que es donde están, porque ellos son el principal actor de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Son el país que más crece o de los que más en plena pandemia, en plena guerra, justo al lado. Es decir, están en una posición, vamos, es como entender la función de Suiza. Es decir, tú no puedes pasearte por ahí en bolas ahí sin saber qué coño es Suiza. O sea, si tú no te has interesado nunca en el caso suizo y te crees como Gustavo Bueno, que es que España es una idea filosófica, pero Suiza no. Entonces estás acabado, entonces no tienes nada que hacer. Pues lo mismo sucede con el mundo judío, porque es un hilo que te unifica la historia del planeta prácticamente y que hace de interfaz. Entonces es simplemente eso. Entonces, quien quiera interpretar porque es que porque le molesta, porque no vino a ver esta película, eso ya cae bajo su responsabilidad. No, bueno, tú sabes que yo no te acuso de nada a ti personalmente, ¿eh? Lo sabes, en privado te lo he dicho muchas veces y en público también, si es necesario, lo digo. Yo no digo que tú seas ni antisemita, ni que promuevas el antisemitismo, ni etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que esa película, es decir, vamos a ver, si tú lo dices como que el peso digamos, de los judíos es importante y tal, yo nunca le he negado ni nada, es decir, y que es un eje vertebrador de nuestra civilización, evidentemente, es que, a ver, nuestra civilización se llamaba judeocristiana, hasta donde yo sé. Luego también hay una parte que se puede llamar grecorromana, pero entre grecorromanos, judeos cristianos y judeo grecorromano anda el juego, ¿vale? Y digamos, en la ecuación jamás puedes borrar el tema judío. Y anglo-protestante. Sí, o sea, mires por donde mires, por el ángulo que lo mires, no, pero la base de nuestra vida, de nuestra civilización, o sea, si quieres te puedo ser aún más papista que el Papa. La base de nuestra civilización es judía. Ya te lo digo yo, no hace falta que me lo diga nadie. O sea, en nuestra propia base de la pirámide de la civilización
grecorromana está el judaísmo, en su misma base. O sea, es decir, por eso que no te niego ni muchísimo menos la importancia y que es un eje transversal que lo atraviesa todo, ¿vale? Pero de ahí en el mundo de hoy en día, pleno siglo XXI, seguir sosteniendo ciertas cosas después de todo lo que ha pasado sí, claro. y de lo que nos ha traído, me parece, siempre te lo he dicho, me parece peligroso y me parece que luego salen tontas del bote, tipo la chiquita esta, que nunca me acuerdo de su nombre. Isabel Peralta, que luego Medina Peralta, ¿no? Me vienen aquí a liarme la troca de mala manera y aquí en España todavía esas cosas no tienen demasiada importancia porque el español es muy poco antisemita. Vamos a ver. Pero claro, me estás alimentando a Isabel Peraltas de turno, Isabelos Peraltos, que no sé por qué lo tenemos que hacer. Vamos a ver, ¿en qué mundo vives? Pero vamos a ver, si la última noticia que viene de Francia es que un judío ha matado a un cura. Y que son cosas anecdóticas. Comparado con la cantidad de musulmanes que han matado a curas. Por eso, porque en ese sentido no pasan cosas más que anecdóticas. Otra anécdota, que Zelensky es el presidente de Ucrania y es de la misma secta. Es decir, y Ucrania, que está tomada por nazis. Pues ya ves que nazis, bueno, que tampoco es que esté tomada por nazis, ¿no? Pero hay un batallón ahí, hay un cierto porcentaje. Que están financiados por Kolomoisky, que es el de la secta que metió a Zelensky ahí. Pero porque te quieres fijar en ellos. ¿Y cuántos ucranianos que no son de la secta están detrás también de Zelensky? Y es que no son gallegos, son de otra secta. Pero ¿cuántos ucranianos, repito, debe haber detrás de Zelensky que no son de la secta? Es decir, es que porque nos queremos fijar, lo que te dije siempre, es como si tú marcas amarillo, una cosa fosforito. Te lo enseñé, te pasé la lista de los oligarcas ucranianos y de 7, 4 eran de la secta. Bueno, pero todos los oligarcas que ha habido en Ucrania durante toda la historia. En un momento, en una foto concreta, me sacas 4, pero es que es una foto muy concreta, de un momento concreto. No es toda la historia de Ucrania. No es toda la historia que no, hombre, que no. Y además de que Ucrania era muy antisemita y lo ha sido siempre, como buenos rusos que son. Es decir, que no tiene que va a tener que ver ahora aquí una cosa con la otra. Que están y que influyen y que hay. No pasa nada. Pero que no pasa nada. Que te perdono. Que no. Que es como querer fijarse. Y entonces yo si te empiezo a hacer una lista de gente que es protestante y que tiene dinero y que tiene mando, pues y nos empezamos a marcar en fosforito, solamente te fijas en esta gente, pues te monto una teoría conspiranoica de puta madre en un momento. O sea, quiero decir, la conspiración. Que no. Te la dejo a ti, hombre, si no. No. Esto son. Es decir, es una pena porque esto resta más que suma. Es decir, suma en el sentido que tú dices, oye, no, pero no lo omitamos porque está. Vale, de acuerdo, no lo omitamos porque está, pero no lo subrayemos en fosforito. Pero no te das cuenta de que te estás liando con el ovillo, que yo solo te lo he mencionado de paso para decir que Rusia que Rusia no tiene soft power, que lo tiene Estados Unidos y que casi siempre los que utilizan como sucursales, porque yo no estaba en ese plan de decir vale. Sí. Sucursales en Europa precisamente suelen ser judíos, porque tú aquí no te encuentras a norteamericanos, es que no hay norteamericanos aquí, o sea, es que en las platós de teles no hay norteamericanos, porque ellos están allí. Para ellos, o sea, ellos solo vienen aquí de turismo, no para andar haciendo el payaso en los platós. No, los payasos son judíos. Suelen traer a judíos para hacer el payaso porque se les da bien. Entonces, ya está. O sea, yo iba más en esa línea de sucursal de payasos aquí en Europa, una parte de ellos, porque otros, joder, pues que no habrán dado, quiero decir, progresos científicos. No, pero aparte que todo eso tiene una explicación muy sencilla, es decir, como son gente que tiene raíces y tiene, digamos, extensiones en todas partes, porque es que es imposible no encontrarte un judío en cualquier parte del mundo, prácticamente, porque evidentemente como han vivido siempre en diáspora y han vivido siempre en repartidos por todas partes, porque
no deja de ser una religión al final ahora en el siglo XXI. Entonces, claro, pues hay gente que profesa esa religión pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y se han repartido más de la cuenta que otros en el sentido y de forma más atomizada por la propia idiosincrasia del pueblo judío, ¿no? Y de su historia, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, exacto, si tú eres norteamericano y tienes influencia y tal, y quieres que alguien hable por ti, pues es bastante fácil que un judío norteamericano se ponga en contacto con otro judío europeo que esté en el show business, por ejemplo, ¿no? O en el periodismo y que te haga de enlace. Pues es bastante probable que ocurra esto porque es fácil, es decir, no es difícil. Ya hemos llegado. Ya No hemos es difícil. llegado. Eso sí, no, eso está claro. Y pasa y pasará. Entonces, como había anunciado sobre el tema del debate, el debate fue un desastre y tuvimos el espectáculo de ver a Macron metiéndose con Le Pen, la pobre. Pero si Le Pen no ha hecho nada, si no la han dejado, si todavía no ha hecho nada. El caso es que resulta que Le Pen al parecer pidió un préstamo de unos decenas de miles a los rusos, a un banco ruso. ¿Por qué? Porque en Francia no se lo pidieron, porque la boicotearon en Francia. Entonces se fue pues a Rusia y que no lo ha devuelto todavía. Entonces, fíjate que ya es torpe, ¿eh? Tanto le cuesta. Bueno, y dice Le Pen, es que somos un partido pobre. Pues entonces, ¿qué haces ahí? O sea, ¿tú vas a saber dirigir a un país de 60 y pico millones de habitantes? Una. Y dos, están cogidos por los bancos rusos. Bueno, hasta cierto punto, porque si llegan al poder, ya ves tú, eso lo solventan, nada, eso se paga en un momento, ¿no? Se devuelve. Pero eso, y el debate fue así, o sea, Le Pen a la defensiva y Macron atacando. ¿Con qué legitimidad, no? Macron, la que ha liado en estos años, y Le Pen que no ha hecho nada, que no ha hecho más que un lavado de imagen, que lo han monitoreado quienes ya sabemos, perdona que lo diga, pero son los mismos de los que hablábamos antes, no pasa nada. Goldnadel, por ejemplo, Goldnadel, porque es que si no, era nazi o algo así. Entonces, ¿por qué? Por decir, por tener una interpretación de la historia que para mí es correcta. Bueno, espérate, es que lo han blanqueado, espérate. Es que la dirección, no, pero espera, permíteme que te interrumpa un segundo. La dirección de las cosas son muy importantes, es decir, que probablemente ella haya contratado a un judío para blanquear su imagen, que es otra historia. Es otra historia. Sí, es que seguro que ha ido por ahí los tiros. Algún asesor le ha dicho, oye, si quieres que te dejen de mirar como una nazi, hazte asesorar por un judío y ya verás qué rápido se te va la imagen. Eso sí. Eso es lo que dices tú, o sea, es lo que dices tú. Han venido a ella y le han dicho, esto se llama chantaje de toda la vida. Es decir, pues han vuelto su partido una cosa lezne, eso es lezne que no tiene. Pero que ella ha dado su aprobación y que ella la ha buscado. Porque mira la jugada que le han hecho. Le han hecho eso y luego en el momento en que podía alcanzar más votos, lo que han hecho es coger a Zemmour y cortarle un tercio de sus votos. Es decir, han dicho, cuidado que te tenemos, que podemos hacer contigo con lo que queramos. Y crear una crisis interna en el Frente Nacional, el Rassemblement Nacional, de tres pares de... Es decir, como diciendo, aquí hacemos lo que nos da la puta gana. Es decir, tú no puedes proponer nada, es como Mélenchon. Mélenchon, el traidor que ha estado toda la legislatura metiéndose con Macron, y así de repente, sin avisar, perdió en la primera vuelta y pidió el voto para Macron, porque Le Pen es el fascismo. Pero bueno, o sea... Aunque no lo pidió de forma tan descarada. Hizo un poquito el paripé, pero se entendió, sí, que pedía... Se entendió que fue para... O sea, dijo, hay que votar contra Le Pen, o sea, ¿sabes? O sea, no votéis, no votéis. Exacto. ¿Sabes? Hay que hacer un cordón sanitario y tal y cual. O sea, fue algo así como vino a decir. O yo o nadie. O yo o nadie. Así es. Pero yo todo eso lo enmarco en lo que hemos dicho, ¿eh? Es decir, yo no digo que todas las maniobras no hayan ido por, o sea, han ido por ahí descaradamente, ¿no? A hacer ganar Macron como sea. Y entonces, para que gane Macron, pues se ha hecho todo lo que se ha hecho falta hacer, ¿no? Dividir la derecha, con Zemmour, etcétera, etcétera. Pero yo todo eso lo veo detrás de las bambolinas. Hay un diseño norteamericano, evidentemente. Hay un diseño Made in USA
Porque es que Macron tenía que permanecer ahí, y más si estamos montando la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, cuando más gente a favor de Estados Unidos haya en el poder, y un país tan importante como Francia, es súper clave que haya. Perfectamente diseñado por la CIA, por quien sea, por todos los que estén ahí metidos, y han utilizado a todos los que han utilizado, en los que hay, pues claro, evidentemente, pues mucha gente del gremio de la secta que hemos mencionado más de una vez, porque evidentemente, bueno, son los más aptos para ese tipo de historias, ¿no? Puesto que son gente que está casi como diseñada para esto, ¿no? Por su propia historia, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? Bueno, voy a repetir otra vez, ¿no? Son los más políglotas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sí, ahí tenemos al Imperio norteamericano pues diseñando sus planes y lo que le va bien a ellos, y Francia tenía que ser americana sí o sí, y Macron es Made in USA sin lugar a dudas, o sea, que la gente no le quepa la menor duda que es un producto USA de los pies a la cabeza, está totalmente construido es como si fuera un diseño, casi un robotito diseñado por Estados Unidos para que no haya ningún tipo de interferencia, y si a Francia le dicen mañana lánzate contra Rusia, sin pestañear, Macron, que no le quepa la menor duda a nadie, lanzará a Francia en una guerra contra Rusia o contra quien le diga a Norteamérica, y sacrificará las vidas que haga falta, las ciudades que haga falta, y si hace falta derrumbar a la Torre Eiffel para ello, se derrumba la Torre Eiffel. Es decir, que no le quepa la menor duda. O sea, Francia, los franceses no saben a quién han votado. No lo saben, desgraciadamente. No lo saben. Han votado a un monstruo en ese aspecto, porque es una persona que jamás va a mirar por Francia. No va a mirar por Francia, él va a mirar por Estados Unidos, su amo. Y si su amo le dice, destruye Francia para que yo me mantenga en pie, pues sin pestañear. O sea, destruirá Francia, hará que Francia quede en añico, si es necesario. Y eso es una pena. Visto desde ese punto de vista, es dramático lo que ha sucedido. Muy dramático. ¿No? Macron tiene la vista puesta en el futuro, y en el futuro los estados dan igual. Entonces, Francia tiene que ser moderna en el mal sentido, es decir, todo lo disolvente. Y entonces, pues Francia es una cosa, pues, bueno, una anécdota de la historia. Sí, o sea, es decir, el caso aquí, o sea, yo te digo, aquí es un matiz simplemente, ¿no? Entre tú y yo y tal, ¿no? Pero yo más que disolver, veo que lo que hay que hacer es estar a favor de los planes del amo. Y si los planes del amo pasan por disolver, pues se disuelve. Pero no es porque haya una voluntad de disolución, es decir, no hay nadie, o sea, no hay una mente que diga, no quiero que se oiga hablar nunca más del Estado francés, ¿no? O de Francia como Estado, o de España, o de Portugal, o de Italia, no. Es que me la pela. Es decir, yo me pongo en la cabeza de un norteamericano y digo, es que a mí es que no saben ni lo que es Francia. Es decir, a un norteamericano no le interesa. Para empezar, no sabe. Ya, ni le interesa saber, ¿eh? Tampoco. La historia de Europa la repasa muy por encima, y 4 fechas, 4 historias y ya está. Y para ellos un francés es un tío con una baguette, como sale en Los Simpson, y con un gorrito de los años de 40 todavía. Es decir, que a ellos les da igual Europa, pero totalmente igual. Si yo cuando fui a Estados Unidos me acuerdo que les decía que era de Barcelona, y, o sea, de España, Barcelona y tal, y me decían, vale, mexicano, mexican. Que no saben nada esta gente, y se la pela además, que no quieren tampoco saber. Y yo cuando le intentaba explicar de dónde era, me hacían gestos como que se aburrían, como me aburro, como en tipo el Simpson, ¿no? O sea, toma un esmaulo, ¿no? Me proponían un esmaulo para que me callara, o me daban un chicle, ¿no? A ver si me callaba la boca ya de una puta vez. Y ya está, es que era así, o sea, es decir, le importamos 3 pepinos y medio. Y entonces, como no saben ni quiénes somos, pues si desaparecemos, tampoco habrá desaparecido nada para ellos, porque tampoco saben lo que desaparece, ¿me entiendes? No les va a doler, porque como no nos conocen, o sea, les va a importar bastante poco, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo veo. Veo más bien ese tipo, que es monstruoso lo que estoy diciendo. No sé si es peor incluso de lo que tú dices. Es decir, pues si hubiera una mente preclara, instruida, culta,
y que además busca tu disolución, pero de forma consciente, fehaciente, aún me gustaría más, si cabe, porque por lo menos saben a qué están haciendo desaparecer, ¿no? Qué civilización, qué historia, etcétera. Pero no, es un ignorante, es un Simpson, es un Simpson que te hace desaparecer como el que chafa una mosca que le molesta en el vidrio de su coche. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es como, me molesta, ¡pam! Se acabó. Me da igual si esa mosca tenía un imperio y tenía descendientes imperiales y una historia magnífica. Me ha molestado, la chafo, ¿sabes? Es un ignorante de mierda, un gordo, ceboso, de cientos de kilos que le da igual, ¿entiendes? Entre Coca-Cola y Coca-Cola me cargo Francia. Es desprecio utilitarista. Sí. A mí aún me gustaría más que si he de salir derrotado, que me derrote alguien que sepa quién soy. Por lo menos quedará en los anales, como hacía Roma, ¿no? Que te hacía una estela y te contaba un poco la historia de quién habían derrotado, ¿no? Hombre, morir para con horror. para Estados Unidos, Europa es pues lo que es Occidente para China. Es el lugar de donde han sacado todas las patentes. O sea, eso es... Sí, exacto. Y luego también es el lugar de donde han sacado la savia para su ideología esta de transvaloración de todos los valores, ¿no? Porque, por ejemplo, la French Philosophy, ¿no? Esta de los posmodernos, de Deleuze, de Foucault. Y esos escucharon mucho, esos triunfaron más en las universidades de los Estados Unidos que incluso en Europa. O sea, eso viene a ser Europa, una moda. Sí, un lugar donde uno viene a hacerse fotos chulas y cosas así. Sí. Una moda y de donde sacar ideas, porque los yanquis, eso, de base, bueno, sí, vale, pero las grandes ideas que han sacado de Europa, es decir, Internet, todo el tema informático, eso viene, o atómico y demás, físico, esos son alemanes, judíos alemanes. O sea, está clarísimo. Así de... No, es que es así. Luego, evidentemente, hemos hecho una caricatura, ¿no? Pero sí que, evidentemente, hay una élite auténticamente norteamericana que sale de grandes universidades de Norteamérica y donde hay la élite, de hecho, es muy culta probablemente, ¿no? Y saben de lo que hablan, ¿no? Pero la élite de Norteamérica debe ser una cosa de muy poca gente, ¿vale? Yo hablo de la gran mayoría, y dentro de la gran mayoría de gente hay gente que tiene voz y mando y militares de alta graduación, etcétera, que te digo que son perfectos ignorantes a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel tal, es que se la pela. Al norteamericano medio le da absolutamente igual todo lo que salga de Norteamérica, para ellos es mundo bárbaro, ¿no? O sea, es como algo que pulula por ahí, ¿no? Y tienen todos los lugares del mundo caricaturizados y tal, por 4 tonterías y ya está. Y entonces en esa medida es peligroso y es una pena y es una... pero es que es así. Y luego, pues Europa, en vez de construir Europa, pues nos hemos dedicado a construir una cosa que también les favorece a ellos, porque evidentemente son ellos los que han estado detrás de la construcción de la Comunidad Europea esta, que es una Comunidad Europea que solo de comercio, un euro que está montado, sí, parece un poco a favor de Alemania, pero es que Alemania a favor de quién está también y en manos de quién está. Entonces, es que claro, es un poco de desastre. Pero de Alemania es lo que como se va a caer, pues se le va a caer encima. O sea, es decir, esto es una trampa porque sí, es a favor de la industria alemana, solo que al final se están cargando con deudas del resto de la Unión Europea que no les pagan y ya te pagaré y pagaré. Es decir, que al final todos van a perder, todos van a seguir perdiendo. Es decir, claro. Y si al final el conflicto de Ucrania se extiende y acaba siendo realmente la guerra que parece ser que los americanos están buscando, pues encima pagaremos además ya con sangre. Es decir, pagaremos con sangre, sudor y lágrimas, no solamente con deudas, sino que también con sangre y con destrucción. Es decir, que es la jugada perfecta para Estados Unidos, ¿no? Si encima lanza una guerra, pues morirán europeos y se destruirán ciudades europeas otra vez. Y luego, pues otro plan Marshall, me imagino. Nos propondrán otro plan Marshall y a los que sobrevivamos, pues
pues nada, o los que sobrevivan, pues venga, hala. Otra vez más atados todavía al imperio, ¿no? Si cabe, doble lazo, ¿no? Otro plan Marshall para otros 70, 80 años, ¿no? Es que es una pena. Yo es que lo miro con un pesimismo y con una amargura profunda, porque realmente me parece que Europa se merecería otro destino, ¿no? Merecería otro destino más esplendoroso y mucho mejor, ¿no? Porque realmente, pero nos ha salido el hijo tonto Estados Unidos, que es el hijo tonto, el hijo gordo, obeso, el nini de los cojones, que ahí está, ¿no? Arruinando la casa, ¿no? El drogadicto Bueno, pues mira, arruinando la casa, vaciando los armarios y vistiéndose como un friki, ¿no? Es que es una pena, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, el destino ha querido que las cosas estén así. Y no sé si tenemos mucho remedio, no sé si tú ves alguna salida. Yo no la atisbo. Yo no sé quiénes somos, no sé, si tenemos quién, ¿Europa? Sí, si tenemos alguna salida, alguna manera de recobrar algún tipo de gloria o de... Vamos, no me da igual, ¿no? Porque aprecio más a los blanquitos que, qué sé yo, que a un khoisan o que a un vietnamí, o sea, un vietnamita, quiero decir, lo reconozco mejor. Ojo, pero yo cuando hablo de Europa puedo incluso incluir el norte de África sin ningún tipo de ambaje, ¿eh? Puedo incluir incluso el norte de África, todo el Mediterráneo, ¿eh? Ambaje, no sé yo, ¿eh? No, lo digo sinceramente, ¿eh? Porque a mí nunca, jamás me han molestado los norteafricanos, ¿eh? Ni como etnia, ni como raza, ni como... A mí no me molesta, a mí me ha molestado el Islam radical y me sigue molestando. Pero, o sea, la religión. Pero a mí las personas no, ¿eh? No me molestan en absoluto. Yo los considero, de hecho, tan europeos como nosotros. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Yo un algerino, un marroquí, yo los considero, digamos, como gente muy válida para un futuro imperio europeo. No, yo no creo que sean tan europeos, porque en la influencia que tienen de las tribus nómadas, de los tuaregs y demás, ha infiltrado toda esa zona. Y por mucho que se diga, no, es que eso era Roma, es que Roma, ¿qué era? O sea, ¿hasta qué punto eso era Roma? Porque tenían ciudades y demás. Hasta cierto punto sí, pero no. No, pero pensaba en Roma y pensaba también en la bueno, es que hemos estado mezclado con ellos probablemente antes de Roma también. Es decir, que es imposible que un pequeño mar como el Mediterráneo no nos haya unido mucho antes de Roma. Es decir, que yo creo que hay una historia milenaria en común ahí con esta gente y que nos separan algunas costumbres de algunas cosas pues circunstanciales, sí, y por infiltraciones más orientales, ¿no? Por parte de ellos. Y africanoides también, ¿no? Pero vamos. Sí, sí nos unieron, mira, antes de Roma, Fenicia, pero Fenicia venía del Líbano, por ahí, y los fenicios sí, pues dieron lugar al Imperio Púnico y llegaron hasta toda la costa del Levante. Cierta unificación hubo ahí entre Mediterránea, eso clarísimo, ¿no? Por ejemplo. Y los griegos, no te quepa la menor duda, que tienen una afiliación con Egipto brutal, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. O sea, por eso te digo que yo creo que estamos unidos desde hace miles con esta gente. Unidos y desunidos, como buenos hermanos. Nos hemos pegado de hostias hasta en el carnet de identidad. No te digo que no, y seguimos pegándonos de hostia, ahora por culpa de la religión. Desde hace poco más de 1000 años o así. Pero hay un corte importante que es las lenguas semíticas y un poco las razas, pues sí, también esas razas del haplogrupo E y el J y estos, ¿no? De por ahí. Y luego los haplogrupos R1A, R1B que andan por aquí por Europa y los que andaban de antes que son diferentes. Hay un gran salto geográfico. Entonces, aquí no estamos en plan racistas. Yo lo que decía era que precisamente era que sí, por mucho que lo queramos esconder, pues sí que es cierto que ves a un alemán y dices, con este igual su bisabuelo también era, ¿sabes? Porque aquí vinieron los visigodos, qué sé yo, ¿no? Y cuando vinieron los moros, sí, pero
no dejaron tanto, se ha visto que los más restos de ADN moro están en Galicia, al parecer, ¿sabes? Que te quedas, joder, pues ya, mira lo poco que dejaron, ¿no? Como para que en Galicia quedara Sí, todo este cuento que nos cuenta la izquierda española de que era un reino chachipiruli, donde se fumaban todos porros juntitos y que las 3 religiones se amaban y tal y cual, bueno, yo creo que queda desmontado, ¿no? Por la ciencia y por la historia, en realidad, también, ¿eh? Por la historia seria, digamos, ¿no? Sin embargo, los indoeuropeos no vinieron con los godos. Los indoeuropeos vinieron 3000 años antes, que ya habían venido y vinieron 2 veces. O sea, ¿sabes? No se puede. Y la primera vez ni siquiera nos impusieron la lengua, porque los celtas vinieron ya en el milenio 1 antes de Cristo. Pero es que antes habían venido y se habían mezclado con los íberos, pero no habían impuesto ninguna lengua. O sea, seguía el íbero funcionando y el vasco y todas estas lenguas. Entonces, bien. Y nada, decir eso. Luego también con respecto a las élites estadounidenses, que no, las élites yo creo que son desprecian bastante a Europa. O sea, bueno, no como moda, como chic, ¿no? En ese sentido sí, que tienen, bueno, y Europa es Chanel y las cosas, ¿no? Estas de lujo y demás, y de cultura, pero no la conocen a fondo. Lo que tienen los Estados Unidos tienen una buena inteligencia y han tenido, porque cada vez peor, una diplomacia también potente. O sea, que tenía eso, sucursales en todo el mundo, sabiéndose aliar con quien tenían que aliarse y demás. Y lo han ido perdiendo. Aunque signo claro de ello es la salida pitando de Afganistán, ¿no? Por ejemplo. Y entonces sí, eso es un poco lo que se puede decir de la... O sea que no tanto culturalmente igual no conocen bien Europa, pero y también, bueno, es cierto que la Unión Europea tienes allá varios, se habla de Rettinger, no sé qué, Joseph Rettinger, pero este creo que era polaco, pero yanqui, ¿no? Y este sí tuvo mucho que ver en la Unión Europea y también la OSS, que es el precedente de la CIA, esos también de lleno, o sea, esos están ahí clarísimamente. O sea, pues en el en el ambiente del plan Marshall y demás, vamos, todo un poco en post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, ya te digo, hoy en día, bueno, ahora porque nos ha dado por hablar de los americanos, porque está clarísimo en el caso Macron, porque es el hilo conductor al final de la conversación de hoy, ¿no? Pero sí que, de todas formas, aquí lo que se juega es que a mí lo que me da una profunda pena es que veo que, aunque fuéramos capaces, por decir algo, por un avatar del destino, de salir de las garras de Norteamérica, caeríamos en otras guerras. Es decir, que tal y como estamos de débiles, estamos a merced de cualquier garra. Es decir, te libras de unas garras, puedes caer en las garras rusas. Y si te libras de las rusas, pues caerás de las garras a lo mejor yo qué sé, de China. Y si te libras de las de China, pues caeremos de las garras del Islam. Turquía. Radical. Sí, de Turquía, por ejemplo. Entonces, por eso digo que eso es lo que me da la gran pena, ¿no? De ver que no es es que al final la gente va a creer que tengo una especial manía a Norteamérica, que algo le tengo, no lo voy a esconder, a los anglosajones, pero en realidad lo que me entristece es nuestra tremenda debilidad, ¿no? Tremenda debilidad, ¿no? No nos veo capaz de valernos por nosotros mismos. No lo veo. Y sin Inglaterra menos. Pero bueno, esto es la historia de ¿quién tiene el poder, Londres o Nueva York. Y, no, es Londres, porque la City de Londres es los que de veras mueven los hilos detrás. ¿Esto qué quiero decir? Que Europa no existe. O sea, Europa sí, o sea, que América es Europa, vaya. Que América es la continuación del Imperio Británico y que Sudamérica es la continuación del Imperio Hispano. Y que África y el franco CFA es la continuación del Imperio francés. Y medio mundo plagado de islas es Europa. O sea, y entonces, centrarse geográficamente en Europa, ¿pero qué quieres? Si somos 400 millones. Es decir, a no ser que incorpores a Rusia y demás, pero es que Rusia también es otra cosa, es Rusia. Rusia hasta el Volga ya era mucho decir, o sea, hasta los Urales.
y ahora los tienes en Kamchatka, o sea, en el estrecho de Bering, a la otra punta. Es decir, Europa está absolutamente dispersa por todo el mundo. Y Europa, si lo restringes a la geografía, estás hablando de hace un milenio y para atrás. Y hace 5 siglos. Porque es que ya no es la misma Europa. Tú no puedes decir, ay, Europa. Europa, es que Europa, tal y como la planteas tú, habría que retrotraerse 5 siglos y más. Pero si nos retrotraemos 5 siglos y más, no puedes competir. O sea, ya no hay globalización. Tú si ahora a Europa le quitas la globalización, estás pidiendo volver a la antigüedad. Pero entonces ya no es Europa. Entonces el mundo se reduce a Europa y es una pelea entre hermanos o germanos, ¿sabes? Es germanos y esclavos, eslavos y germanos, ¿no? Es decir, hermanos y esclavos, germanos y eslavos. Es decir, que nunca ha habido unidad. Y la que ha logrado hoy en día es gracias a que ya Europa no es Europa. Es decir, que Europa está externalizada, que es otra cosa, está fuera de sí, ¿no? Sería No, eso es un gran apunte y estoy de acuerdo con tu apunte. Tienes toda la razón del mundo, pero es que yo el planteamiento que hago no es exactamente esto, no es volver atrás, no, soy consciente. Es más bien justamente, ya que estamos en ese nuevo mundo, ¿por qué Europa no puede retomar el timón? Es decir, que yo soy consciente que Estados Unidos es Europa y te lo he planteado como un hijo tonto que nos ha salido. O sea, cuando digo que es un hijo es porque soy muy consciente que es mi hijo. Es decir, Estados Unidos es mío, es de Europa, ¿no? Es un hijo que me ha salido, ¿vale? Y tal. Y que si hacemos incluso paralelismo con Roma, ¿Roma qué es? Es la hija de Grecia. Es la hija de Helena. Es decir, es el hijo tonto que le salió a Grecia y tan tonto fue y tan gordo y tan obeso que se la comió. Quiero decir, claro, sí. que es así, es así. O sea, yo soy consciente de todos esos juegos, ¿no? De espejo. Y soy consciente que somos, que todo el mundo es Europa en el fondo. Es hija de Europa. Por la colonización, por muchas historias, ¿no? Que tú y yo sabemos. Bueno, tú y yo y todo el mundo que se haya interesado mínimamente por el tema, ¿no? Quiero decir, entonces sí, lo que digo es, ya que estamos en esa nueva lucha, es que yo me centro mucho en el presente, en el aquí y ahora, y en el futuro inmediato. Ya que estamos en toda esta historia, pues, joder, ¿por qué no coger un mando, joder, y de verdad crear un ejército europeo y competir para tomar la vara de mando, coño? ¿Sabes lo que quiero decir? Pero desde Europa, capital, qué sé yo, otra vez Roma, si queremos ser clásicos, o París, ¿qué más me da? Quiero decir, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y quitarle la vara de mando a los anglosajones, a nuestros hijos. Es decir, al hijo tonto de decirle a la habitación, castigado, cojo yo otra vez el mando, que tú no sabes. Un poco la historia, ¿sabes? ¿No? Sí, pero ¿en qué lengua se lo dices? ¿En alemán? Te van a decir, mira, chaval, la ciencia está escrita en inglés, no necesitamos de nosotros. Es como si en la Edad Media, que se escribía todo en latín, les vienes hablando en griego. O sea, siendo el Imperio Bizantino, vale, pero es que el Imperio Bizantino ya estaba avasallado por los turcos y los abásidas y demás. O sea, Sí, no. te entiendo, que es una tarea herculea, imposible, fantasiosa, lo sé, soy consciente. Pero las batallas bonitas de luchar son las que nunca vas a ganar, ¿no? Ya, sí, puede ser. Es lo que realmente me pone, ¿no? Valió la pena, ¿no? Podremos decir, valió la pena. Como la canción, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, pues yo creo que le hemos dado la vuelta, ¿no? Al tema de Francia. Bueno, fíjate, hemos dado vueltas que hemos acabado en Grecia, en la Grecia clásica. Casi. O sea que sí. No, yo creo que sí, lo podemos dejar ahí, si te parece. Vamos, al menos que tengas algo que añadir. Está todo dicho ya. Pues nada, esa parte la dejamos ya dicha y ya nos emplazamos a otras conversaciones. Me imagino que ya, pues no sé, la próxima vez igual tenemos que tirar otra vez para Ucrania o para Rusia o a ver cómo van los acontecimientos por ahí. O lo que no se nos ocurra. Ojo. También se nos puede ocurrir otra cosa. China o cualquier. Tal vez.
Pues nada, Bruno, pues aquí lo dejamos. Como digo siempre a mis oyentes, cuidaros mucho. Nos vemos en un próximo podcast. Y nada, y ahora te dejo a ti hacer el saludo final. Sí, nada, un saludo a todos y espero que sin adoptar las posturas conspiranoicas que parecía insinuar Roberto, hayáis aprendido algo más esta noche o día o el tiempo que haga donde estéis. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao, hasta la próxima. Chao. Adiós.